vamos a continuar con el curso. Voy a revisar dos conceptos adicionales, que son el título que ya ven aquí, recirculación y bypass. Y lo voy a explicar con dos ejemplos. No vamos a resolver algún problema en particular, lo haremos más adelante. Entonces voy a empezar con recirculación. Y vamos a considerar la siguiente situación. Tenemos un proceso con dos unidades. Aquí tenemos un reactor. Alimentamos 200 kilogramos de un material A por minuto. Aquí el reactor A se convierte en B. Pero no se convierte por completo, es decir, en la corriente que sale van 100 kilogramos de A por minuto y 100 kilogramos de B, o eso es lo que sale. Entonces no hubo una conversión completa. Y luego hay, en este proceso de dos unidades, luego está un separador. Que lo que busca pues es separar A de B. ¿Sí? Entonces vamos a pensar que sale una corriente por acá que lleva 100 kilogramos de B por minuto y 10 kilogramos de A por minuto. Entonces no pudimos separarlo completamente, pero esa corriente pues es muy rica en B, mientras que la otra corriente que sale pues es la que es rica en A. En este caso vamos a considerar que solo hay componente A. ¿Sí? Entonces el separador buscó separar A de B. Lo mejor que se pudo es que la corriente superior pues fuera rica en B, la inferior sí solo contiene A. Y entonces como tú estás realizando pues esta reacción que está acá, pues a ti lo que te interesa es la corriente superior, porque es lo que se va a vender. Y así como está este proceso, pues esta corriente se iría pues al desecho. ¿Sí? La que te interesa es esta corriente de acá. ¿Sí? Bueno, desde el punto de vista ambiental, esta corriente de desecho pues no tiene sentido que se vaya al desecho. ¿Sí? Y más porque está compuesta por el material A, que es el que yo alimento también acá para que se verifique esta reacción. ¿Sí? Entonces no tiene sentido que lo desechemos desde el punto de vista económico y tampoco desde el punto de vista ambiental. Y entonces pues la solución es muy sencilla. ¿Por qué no tomamos esa corriente y la recirculamos al proceso? ¿Sí? Entonces voy a hacer el diagrama de flujo aquí abajo. Entonces tenemos nuestro reactor. Tenemos nuestra corriente que alimentamos nuestras salidas. Vamos a tomar las mismas, 100 kilogramos de A por minuto, 100 kilogramos de B por minuto y nuestro separador, donde pues sale una corriente que dijimos que son 100 kilogramos de B por minuto y 10 kilogramos de A por minuto. ¿Sí? Entonces déjenme poner una línea aquí para separarlos. Y lo que estamos estableciendo es entonces esta corriente que sale por acá abajo no la vamos a desechar, la vamos a recircular, es decir, la vamos a regresar al proceso. ¿Sí? Entonces esta es una recirculación y allí irían los 90 kilogramos de A por minuto. ¿Sí? ¿En qué se traduce esto? Que si estás regresando 90 kilogramos de A por minuto, pues entonces
aquí tú estás alimentando nada más 100 kilogramos de A por minuto. Y la corriente que va al reactor es la que ya llevaría 200 kilogramos de A por minuto. ¿Sí? Entonces, esto es a lo que se le llama recirculación y tiene sentido desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista económico, porque como ven aquí, a la hora que recirculas este material, tú alimentas menos material de A al proceso global. ¿Sí? Entonces hay una reducción en el costo. Finalmente tú estás comprando A para transformarlo en B. ¿Sí? Entonces pues tiene sentido por todas partes. Bueno, noten que se genera, voy a dejar aquí nada más 200 y 110 para tener un poco de espacio. Entonces solo voy a escribir aquí 110, ya sabemos que es A, y acá entran 200. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que se genera? Lo que se genera aquí a la hora que recirculamos es generamos un punto de mezclado aquí. ¿Sí? Entonces ahora entran a ese punto de mezclado, entra esta corriente de 110 kilogramos de A por minuto, entra esta corriente de 90 kilogramos de A por minuto que estamos recirculando y salen la corriente de 200 kilogramos de A por minuto. Entonces se crea aquí un punto de mezclado, ya resolvimos un problema en donde estaba un punto de mezclado. Entonces la recirculación, originalmente teníamos un proceso de 2 unidades, la recirculación pues generó un proceso de 3 unidades, ya sabemos que podemos hacer balances de materia también en ese punto de mezclado. ¿Sí? Bueno, esta es la parte de recirculación. Un ejemplo así para entender por qué es que recirculamos y por qué tiene sentido. Vamos a ver ahora el bypass. Y también lo voy a representar con una situación. Voy a pensar en la situación del jugo de naranja. El jugo de naranja, si ustedes lo obtienen y exprimen unas naranjas, pues digamos que tenemos 1 litro de jugo de naranja. Si quisiéramos nosotros venderlo, pero venderlo en otro estado o en otro país, pues tendríamos que pagar los costos de transportación de ese jugo de naranja y pensemos que la densidad no es muy diferente del agua y es 1 kilo. Entonces me van a cobrar por transportar ese kilo de material, ¿sí? Para que luego yo lo pueda comercializar en otra parte. En la industria pues se tendría la misma necesidad, si es un proceso pues más grande. Entonces lo que hace la industria es, ¿por qué no evaporamos, aplicamos calor pues a este jugo de naranja de tal manera que eliminamos agua y terminamos con un jugo de naranja pero que está concentrado? Entonces a lo mejor nada más son 100 mililitros. ¿Sí? Entonces este sería nuestro jugo de naranja concentrado. ¿Sí? Y que aproximadamente pues serían 100 gramos. ¿Sí? Entonces desde el punto de vista comercial pues me van a cobrar menos por transportar esos 100 gramos. Luego ya cuando lo venda el consumidor pues yo esperaría que lo diluyera. Luego no lo hace, pero debería de diluirlo, primero porque es jugo concentrado y luego porque en este proceso la industria lo que hace adicionalmente es endulzar, agregar azúcar de manera tal que la concentración de azúcar en el jugo de naranja concentrado sea altísima y eso tiene que ver con la vida de anaquel, ¿sí? No con la salud de los consumidores, ¿sí? Pero así es como se opera. Quitando de lado esta parte ética de estamos vendiendo azúcar, todos hemos probado el jugo de naranja concentrado y les aseguro que todos estamos de acuerdo en que aun cuando estos 100 gramos de jugo de naranja le agregáramos agua y reconstituyéramos el litro original, ya que lo compramos pues,
Lo que todos sabemos, ya sea si lo pruebas concentrado o diluido, es que ese jugo de naranja no sabe a jugo de naranja, sabe a otra cosa que te dicen que es jugo de naranja y entonces tu cerebro piensa que sí lo es, ¿no? Pero el sabor es muy diferente al jugo de naranja original. ¿A qué se debe eso? Eso se debe a que no solo estás eliminando agua, también están saliendo compuestos volátiles junto con el agua que están asociados con el sabor al jugo de naranja. ¿Sí? Entonces hay una modificación organoléptica porque se están eliminando esos compuestos volátiles que forman parte de, a la hora que tú lo pruebas, de que tu sentido del gusto diga esto es jugo de naranja, pero son muchos compuestos que contribuyen a ese sabor. Si eliminas parte de ellos, pues eso es lo que ocurre cuando pruebas el jugo de naranja concentrado, sabe diferente, porque ya se eliminaron estos compuestos volátiles. ¿Sí? Bueno, entonces sigo hablando de este proceso, entonces ahora lo voy a representar de la siguiente manera. El proceso original de lo que estoy diciendo es, pues tenemos un evaporador, ahí entra nuestro jugo de naranja y en el evaporador pues se generan dos corrientes, una que pues sería agua y otra que sale, que es el jugo de naranja concentrado. ¿Sí? Eso pues es el diagrama de flujo de esto de lo que hablé aquí. ¿Sí? Pero está el problema, todos los problemas que ya dije, porque aquí van compuestos orgánicos volátiles también, que necesito que no se vayan tanto, que se queden ahí con el jugo de naranja, pero si quieres eliminar agua se van a ir esos compuestos orgánicos volátiles. Y la solución es la siguiente. Vamos a seguir teniendo nuestro evaporador, pero lo que vamos a hacer es vamos a tener nuestra corriente de jugo de naranja, seguimos teniendo nuestra salida de agua y nuestro jugo concentrado, nuestro jugo de naranja concentrado. Pero lo que vamos a hacer es la corriente que está entrando de jugo de naranja la vamos a partir en dos, es decir, vamos a generar una corriente que va hacia acá. Y luego esa corriente lo que vamos a hacer, la vamos a unir con el jugo de naranja concentrado. ¿Sí? Entonces aquí hay un punto de división, este de aquí. ¿Sí? Entonces lo voy a representar entonces también como una cajita. Y a ese punto de división entra el jugo de naranja, sale el jugo de naranja que se va hacia el bypass y pues luego ya sale esta otra corriente que es la que entra al evaporador. Entonces entra una corriente, ese puede ser en el punto de visión porque entra una corriente y salen dos. Entonces eso generó otra unidad cuando originalmente nada más había una. ¿Qué es lo que ganas? Que no está ese punto de división hace que entonces que la corriente que lleva, la corriente que alimentas de jugo de naranja, es decir, pues esta corriente que está acá, esta corriente de aquí, que es la que estamos alimentando, entra al punto de división y entonces no todo el jugo de naranja se va a someter al proceso de evaporación, nada más lo que vaya aquí y entra al evaporador. Y otra parte se va a ir por acá y no va a sufrir proceso de evaporación. Entonces, saliendo del evaporador, esta corriente de aquí es el jugo concentrado. Pero se mezcla, entonces acá aparece un punto de mezclado. ¿Sí? A ese punto de mezclado entra el jugo que está saliendo del evaporador y entra el bypass, la corriente que estoy haciendo la circunvalación. Y luego pues ya sale esta otra de acá.
que sería también es jugo concentrado, pero menos concentrado, vamos a llamarlo así, porque va a sufrir una dilución. Jugo menos concentrado, pero mucho más concentrado que el que alimentamos acá. Bueno, entonces, ¿qué ganamos con eso? Que acá no vamos a poder eliminar, pues está saliendo agua, que es lo que perseguimos, y orgánicos o compuestos volátiles. No vamos a poder eliminar eso. Pero esos compuestos, lo que hace la industria es hacer el bypass, porque aquí esta corriente lleva orgánicos volátiles que no van a ser removidos. Entonces, cuando se llega acá al punto de mezclado, regresamos una parte de esos orgánicos volátiles por el bypass a nuestro producto, ¿sí? Entonces, de todas formas, el jugo de naranja no sabe a jugo de naranja, pero esto mejora un poco o un mucho que nosotros, pues digamos que sí es el sabor a jugo de naranja. Con el jugo de naranja es con los que puse el ejemplo de jugo de naranja porque es el más marcado, que sabe muy diferente. Pero la industria hace lo mismo con todos los jugos, ¿sí? Y siempre va a estar ese problema de evaporación o volatilización de compuestos asociados al sabor. Y entonces hacemos un bypass para no meter a evaporar toda la corriente de jugo de naranja o de cualquier otro jugo, ¿sí? Y recuperar al final un poco de eso o mucho de esos volátiles y no perder tanto las propiedades sensoriales del jugo. Entonces eso es lo que hace la industria. Entonces tenemos un proceso de una unidad y la recirculación, el bypass hizo que tengamos un proceso aparentemente de 3 unidades, ¿sí? El evaporador, que ese sigue estando ahí, y las otras pues son el punto de mezclado y el punto de división. El punto de mezclado ya lo conocemos, ya sabemos que podemos hacer balances de materia en él. Voy a hablar del punto de división, que sería algo nuevo. Punto de división. Como ya dijimos, lo que hace el punto de división pues es tomar que entre una corriente y salgan dos. ¿Sí? Voy a etiquetar esto para analizarlo y ver qué pasa. Voy a considerar que entran 100 moles por segundo y la composición es 0.7 mol de A por mol, es una fracción molar, y el resto es B. Y entra al punto de división y vamos a considerar que salen 60 moles por segundo por acá. Y voy a asignar X1 para la composición de A en esa corriente y 1 menos X1 para la composición de B. ¿Sí? De la otra corriente voy a considerar que no, esta va a ser la corriente 1 y esta la 2. De esta corriente voy a considerar que el flujo no lo conozco. El flujo, perdón, sería flujo molar aquí. N2. Y asignamos variables para la fracción molar de A. Y 1 menos X2, que sería la de B. ¿Sí? Entonces ahí estaría un punto de división. Y hagamos grados de libertad. Ya está etiquetado bien, como sabemos. Si hacemos grados de libertad, pues tenemos 1, 2, 3 incógnitas. Entonces hay 3 incógnitas que serían X1, N2 y X2. Me hace que aquí ya estoy violando lo que ya establecí. No, sí está bien así. Aquí son fracciones molares y flujos, el flujo molar 2. Pero no, si lo estoy haciendo mal porque establecimos que es si era líquido era X. Bueno, es que sí está bien. Hay 3 incógnitas y lo que sabemos es que podemos hacer
dos balances de masa, uno por cada componente, por cada especie. Entonces sería A y B, por ejemplo. O el total, ya sabemos que nada más dos de esos tres, pero son dos al final. Y te iré restando. Y entonces el resultado es 1. Pareciera que tenemos que proponer una base de cálculo. Sin embargo, si pensamos un poquito, la corriente que entra, lo único que está ocurriendo es que se está partiendo en dos. ¿Qué implica eso? Que no debería de haber un cambio en la composición, nada más es, pues entró 1 kilo aquí y salieron medio kilo y medio kilo en cada corriente, la composición no tiene por qué cambiar. Entonces el etiquetado que se está haciendo está mal. ¿Sí? Entonces lo voy a corregir aquí mismo. Entonces lo que estoy diciendo es, todo esto no debería de ser una incógnita y tampoco estas, las composiciones de las corrientes que salen por el punto de división deben ser iguales a las que entraron. Entonces este debe ser punto 7, este punto 3 y de la misma manera aquí abajo. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si volvemos a hacer el análisis de grados de libertad? Ahora parece que nada más hay una incógnita. Una incógnita que sería ya nada más N2. Pero los balances pues no han cambiado, es uno por cada componente. Y el resultado pues ahora va a ser -1. Pues aparentemente hay más ecuaciones que incógnitas. El problema es que no estamos poniendo atención en que estos balances de aquí, o son uno por componente, pero son especies independientes. Y por ahí cuando hablé de independencia de especies puse el ejemplo del aire. El aire es nitrógeno y oxígeno y están en cierta proporción. Si esa proporción se mantiene en otra corriente por allá, no son independientes. Y es precisamente el caso que está en el punto de división. Si ven, pues la composición aquí, o la proporción de la composición, pues es la misma acá y es la misma acá. Entonces no son independientes A y B. ¿Sí? Y eso lo podemos comprobar fácilmente. Si escribimos los balances, vamos a hacer aquí el balance global. El balance global, ya todos sabemos que es entradas igual a salidas, entran 100 moles por segundo y salen 60 en la corriente de la derecha y en la de abajo pues sale N2. ¿Sí? Ese es el balance global. Si hacemos el balance de A, pues sería 100 por 0.7, que es lo que está entrando, y similar para los otros, entonces 0.7 por 100, 0.7 por 60, más 0.7 por N2. Ese sería el balance de A. Y nada nos impide escribir el balance de B, que sería entonces 0.3 por 100, 0.3 por 60, más 0.3 por N2. Ahí están esas tres ecuaciones. Como ven, debería ser claro que son las ecuaciones son la misma. Ecuaciones iguales o idénticas. ¿Sí? La primera, si la multiplicamos por 0.7, pues nos genera el balance de A. Si la multiplicamos por 0.3, pues nos genera el de B. Entonces, sí puedo obtener una ecuación a partir de las otras, lo que las hace dependientes, y entonces solo hay una ecuación válida para utilizar, porque en realidad son la misma. Entonces, si regresamos a nuestros análisis, puesto que la proporción de la composición de A y B se mantiene, entonces solo puedes utilizar una ecuación, cual la que tú quieras, o haces el balance de A o el balance de B, o el total, que son la misma ecuación. Entonces, nos vamos a quedar con un balance
y va a ser el total, porque si reconoces rápidamente que las fracciones son las mismas o la composición es la misma, pues no tiene caso etiquetarlo y no tiene caso hacer balances todos los componentes, más bien el balance total. Y los grados de libertad entonces serían 0. ¿Sí? Entonces con un solo balance en el punto de división es todo lo que podemos usar y así lo analizaremos cuando sea necesario. Bueno, entonces en el siguiente video resuelvo un problema de recirculación y sería todo lo que veríamos de balance de masa sin reacción. Después ya pasamos a problemas con balance de masa con reacción.